Bueno, esta mañana vamos a empezar esta plática y como hemos dicho, el objetivo es identificar los problemas eh, que repercuten en la iglesia, dado que los hogares son los que están descompuestos, están desubicados y eso siempre va a traer resultados negativos en los hijos, en la pareja. Va a haber siempre un sentido de descomposición y esto en esta edad es muy difícil de componer. Es una edad que ya se llevó todos los valores, todos los principios. Es una edad que quitó todos los modales correctos de nuestro medio. Es difícil. La edad más difícil para el cristianismo es esta. Y tenemos resultados devastadores, tenemos resultados que nos hacen ver la situación tan difícil en la que vivimos. Hemos oído durante mucho tiempo que la edad de la Odisea es una edad oscura, fría, sin vida, sin calor, llena de sobresaltos, de angustia, llena de dolor, y cada dolor va añadiendo tristeza, cada dolor va añadiendo más incomodidad a vivir correctamente. Tenemos un desapego a lo espiritual total, no, ni siquiera es parcial, ni siquiera es en parte. Es un desapego terrible. Hemos pensado que venir a la iglesia suple, hace, lleva a cabo todo lo que quisiéramos nosotros, que por venir a la iglesia ya mágicamente nuestras vidas se van a componer, a arreglar, y que nuestros hogares van a ser la diferencia en el mundo y van a ser felices y todos vamos a estar contentos. Desgraciadamente no. Ni siquiera hay una tendencia a recomponer las cosas. Ni siquiera está esa fuerza en la que la gente quisiera recomponer. La conciencia, por lo tanto, nos hace un trabajo que a veces demeritamos. Dice la Biblia: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, y gimo a causa de la conmoción de mi corazón.
Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Estas palabras del salmista en el Salmo 38 hacen ver una conciencia dañada, una conciencia afectada a causa de la locura, a causa del pecado, a causa de la condición en la que el salmista se está reconociendo y se está identificando. Y eso nos muestra una conciencia dañada, una conciencia afectada. No hay nada que nos pueda ayudar, no hay nada que nos pueda fortalecer en todo esto. Y el salmista está reconociendo, su conciencia lo acusaba, su conciencia lo condenaba, su conciencia lo hacía recordar su transgresión. Ahora, y todas estas cosas, ahora, por otro lado, el apóstol Pablo está hablando y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como testimonio acerca de Cristo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, entonces, vemos por el otro lado una conciencia tranquila, una conciencia equilibrada en el lugar adecuado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver? He estado estudiando las causas, las estadísticas del divorcio. He estado viendo la magnitud de las cosas. Tenemos mucho trabajo. Y una de las cosas que Dios estableció desde el huerto del Edén era un hogar en paz, un hogar con paz. Y ese hogar con paz en esta edad casi no existe, casi no está. Hemos visto gente venir por tiempo a la palabra y de repente uno de los dos esposos o la pareja ya no está, y entonces tienen que caminar en condiciones de mucha desventaja, y eso acarrea mucha insatisfacción en el hogar, mucha batalla por establecerse dentro de los hogares. Entonces, ¿qué es lo que Dios buscó desde siempre? La paz en el hogar.
Pero contrario a eso, como decíamos hace 8 días, lo que tenemos es enfermedad, lo que tenemos es descomposición del ambiente. Difícilmente se sabe tomar su lugar el hombre y la mujer, y como dijimos, cuando se forma la pareja, ponemos a dos personas sin una experiencia con Dios, y esa pareja a lo que va a luchar es por imponer su autoridad dentro del hogar. Uno va a querer sublevarse, no someterse, el otro va a querer someter, el otro va a querer establecer de una manera que no es la correcta, y entonces todo esto va formando un caldo de cultivo que acarrea desgracia y tristeza. Los hijos se forman a la luz de muchas discusiones, de muchas confrontaciones. Los hijos vienen a la juventud ya dañados, ya perturbados, y entonces todo solamente sigue un curso que va a desembocar en una separación, en un divorcio, y entonces la vida queda truncada, queda insatisfecha. ¿Qué es lo que Dios está buscando desde el principio? Tiene que haber una inversión del marido. El hombre, como dije hace 8 días, muchas veces es causante de la enfermedad física, mental, emocional de la mujer. ¿Por qué? Porque yo le digo que he conocido parejas que al tercer día del matrimonio ya están peleando, y no a palabras sino a golpes. Ya hay una sublevación. He tenido parejas que a los 4 meses ya están separados. He tenido parejas que a los 6 meses ya es insoportable vivir, a los 6 meses. Y entonces Dios está buscando algo. Si ese algo no llega a formar parte del hogar, entonces la iglesia no tiene ningún trabajo, no hace nada. La iglesia no puede, no le alcanza, no está en sus manos el hacer algo. Hay una barrera donde rebota todo lo que es la palabra. Ustedes van a encontrar difícilmente, aún en ustedes mismos, que difícilmente nos llevamos algo para practicar, algo para poner por obra. Difícilmente. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están ofuscadas, están nubladas, nuestras mentes están abrumadas de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta confrontación dentro del hogar, que difícilmente decimos: Dios me habló, yo voy a poner por obra esto, yo voy a trabajar en esta área, yo voy a llevar a cabo este proyecto, que de aquí a un año, de aquí a un mes, las cosas hayan cambiado a través de un esfuerzo, de un trabajo continuo. Es difícil, hermano. Hemos buscado que a través de la oración Dios nos quite. Yo he considerado que hemos llegado a la etapa donde la oración ya no tiene ningún efecto. Y no porque Dios no esté o Dios no conteste, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que nos comprometemos en la oración. Hemos buscado y hemos dicho: Dios, ayúdame en esto y ayúdame en lo otro y ayúdame en lo otro. Y yo he dicho: usted no tiene que orar para que Dios le tenga que quitar cosas. No ore por eso. Quítelas, ¿verdad? Pero tiene que haber una determinación,
Tiene que haber una determinación, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay en todo esto? Le digo, mientras no hay paz en el matrimonio, se debe de dedicar todo el tiempo a los esfuerzos necesarios para aprender sobre el tema. Tenemos que buscar la manera de introducirnos en la palabra. Ahora, entonces, todo esto, ¿qué es lo que a lo que va contribuyendo? El nuevo nacimiento trae la fuerza, trae la esencia, trae la sabiduría, trae la guianza, trae la dirección a toda verdad y a toda justicia. Ahora, el problema es ese, como le digo, que la gente está en una batalla diaria, donde la palabra no tiene el peso, no tiene la fuerza suficiente para poder contrarrestar todo. Hemos dicho que muchas veces venimos a la iglesia discutiendo, gritando, peleando, dejamos en el hogar esa atmósfera. Salimos a la iglesia, todavía en el automóvil venimos gritando, discutiendo. Y entonces, hermano, todo es nulo. Todo es nulo. No tiene ningún sentido nada. Dios no va a salirse de su palabra y va a borrar eso para luego bendecirnos de ninguna manera. La Biblia, acabamos de leer en el Salmo 38, una conciencia ofuscada, una conciencia condenada, una conciencia donde el enemigo hace que la gente muerda el polvo y pueda tener una reflexión más profunda. Y por eso es que la edad se fue metiendo en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad completo, como lo dijo el profeta Isaías. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad va a cubrir a las naciones. ¿Ve? Entonces todo esto va desembocando en un mundo de mucha tristeza. Es una edad triste, es una edad fracasada, es una edad donde difícilmente vamos a encontrar algo que nos haga felices, aparte de lo que es la palabra. Lo único que puede generar una fuerza, una esperanza, es Dios en la persona. Pero si no estamos dispuestos a recapacitar, y le digo, yo pienso que una de las cosas que trabaja nuestra conciencia, el apóstol Pablo, hablando ante el rey Agripa y todos ellos en aquel momento difícil para él dice: miren, porque sé que vamos a dar cuentas a Dios un día y nos va a llamar al tribunal. Dice: por eso procuro tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, esto es muy importante. Usted ya no encuentra la satisfacción de una pareja en lo poco. Usted ya no encuentra la satisfacción en una pareja por tener lo necesario. Eso ya no está. No existe eso. Es una demanda de tener muchas cosas para pensar que se puede estar feliz y se puede estar contento. Y entonces todo esto
como le decía, va contribuyendo a un caldo de cultivo que en el hogar, haga de cuenta que es siempre la misma agua. Hay momentos que se asienta toda la tierra, toda la suciedad, se asienta. Pero llega un momento que cualquier testerión nuevamente se revuelve, nuevamente se levanta, pero es la misma agua. Usted ha visto temporadas tranquilas en el hogar y ahora sí parece que todo va a cambiar, que todo va a ser diferente. Pero llega el momento en que la misma agua no tiene salida, no tiene corriente, entonces los mismos problemas siempre están estancados dentro de los hogares. Entonces el salmista está hablando y él está diciendo de una manera: nada hay sano en mi carne, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Una conciencia donde las cosas no están bien, entonces siempre lleva a que la pareja esté perturbada, esté incómoda, esté de una manera siempre desgastándose, y entonces le digo, esta problemática viene caminando, viene siendo parte del ser humano, y más en esta edad donde encontró todos los aditamentos para que no haya felicidad, para que nadie esté contento. Todo se da en esto. Es muy difícil que una persona hoy tenga una satisfacción en su salvación, y entonces vemos todo esto. Cuando Pablo llegó a escribirle a los Corintios, encontró todo esto muy cargado dentro de la iglesia de Corinto. Estaba muy cargada de presión, de tensión, y está hablando en cuanto a las cosas conyugales. Entonces está hablando de la fornicación, y está hablando de una situación muy, muy lamentable. Había muchas uniones libres, por decirlo así. Había la unión libre, que era muy común en los romanos, y entonces cuando venían tomaban cauces diferentes, y muchas veces la mujer decía: bueno, ahora yo no voy a cumplir el deber conyugal con el marido porque yo se lo ofrecí a Dios, y porque yo voy a consagrarme en estos días para Dios y todo. Y entonces todo eso generaba más presión dentro de la cabeza del marido. Y entonces Pablo, viendo todo esto, él está diciendo: miren, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. El marido podía tener una esclava, podía tener 2 concubinas, podía tener una esposa, podía tener lo que fuera. Así que era difícil que cumpliera el deber conyugal con la mujer, con la esposa. Y entonces todo eso generaba un desgaste nervioso en la mujer. Dios había puesto en el hombre y en la mujer el sentido de satisfacción. Hizo todo para que uno se satisfaciera y estuviera contento con la comida. Puso todos los aditamentos, puso todos los sabores, puso todas las comidas para que el hombre disfrutara la comida.
hizo la ropa para cubrirse el cuerpo, y diferentes culturas con diferentes modos de vestirse. Bueno, todo eso va tomando forma, y lo hizo para que el hombre estuviera tranquilo, su conciencia tranquila, en paz, bien vestido y todo, ¿ve? Ahora, pero el hombre desvirtúa todo, desvirtuó la comida, desvirtuó la ropa y desvirtuó también el deber conyugal. ¿Ve? El deber conyugal, y le decía hace 8 días, a mí me llama la atención cómo Pablo entra en ese campo directamente. Ni siquiera entra en el campo espiritual. Ni siquiera entra en el nuevo nacimiento, ni siquiera entra en cuanto al matrimonio. En cuanto al individuo, le habla de otra manera. Pero en cuanto al matrimonio, le está diciendo: ubíquense en la vida, equilibren sus vidas. ¿Ve? Y entonces dice: el marido cumpla con la mujer. Asimismo también, ¿ve?, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Le digo, es un tema que no puedo ahondarme más, pero entonces dice: no tiene potestad, porque la mujer decía no. Y entonces, si el hombre no tenía más mujeres, entonces era una batalla para él. Era una batalla para él, mentalmente. ¿Ve? Estas cosas van subiendo de tono. Dice: no os neguéis el uno al otro, ¿verdad? Porque le digo, el concepto religioso era decir: no, ya nos entregamos al Señor y ahora ya no vamos a ver, ya no va a haber esta relación, ya no va a haber este trato conyugal, ya vamos a separarnos. Y entonces dice Pablo: no os neguéis el uno al otro, a no ser en un mutuo consentimiento, a no ser en un acuerdo de pareja en el cual se pueda cada uno tomar su lugar. ¿Ve? Dice: para ocuparos sosegadamente. ¿Ve? Sosegadamente, o sea, continua, dedicada el periodo de tiempo a lo que es la oración. Lo único que va a traer paz al hogar es la oración. Es la oración. Es lo único que podemos ver. Dice: y volved a juntaros para que no os tiente Satanás. ¿Por qué le dio Dios al hombre la mujer como una ayuda idónea? En todos los campos. No solamente en el campo de los quehaceres del hogar, de las labores del hogar, del compañerismo. No, se los dio también como una amiga íntima, como una esposa en la cual tiene que haber esa cobertura de las cosas. ¿Por qué se enferma mucho la mujer en su aparato reproductivo? ¿Por qué viene todo esto, hermano? Hay una multiplicación, una problemática muy fuerte, ¿verdad? Hay poblados aquí en San Luis de gente que se fue a Estados Unidos y se metió allá con más mujeres, se infectó de SIDA, y luego vinieron aquí e infectaron a las mujeres. Y entonces es una situación difícil. No cabe en ninguna cabeza que un hombre va a tener una tolerancia yéndose a Estados Unidos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, sin tener una relación con la mujer. No cabe. Entonces eso lleva a tragedias. Mire, hay iglesias en Estados Unidos de hombres que se fueron de aquí, de El Salvador, de Honduras, de todo Centroamérica,
Y dejaron a sus esposas allá, pero fueron y se casaron allá. Y están en las iglesias y están sirviendo. Están buscando agradar a Dios, pero Dios no va a recibir nada de eso. Es una descomposición total, total. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tiene el hombre que conocerse y la mujer que conocerse, ¿ve? Entonces, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿ve? Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Esto es sí, ustedes lo consideran. Si no lo consideran, bueno, ¿ve? No hay un mandamiento que diga una cosa así, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde llegamos con esto? Llegamos a la situación clara de estabilizar nuestros hogares, de estabilizar nuestras iglesias. Yo he ido a iglesias donde llego un día y veo la pareja y luego después ya no está la pareja, ya se fue el hombre o ya se fue la mujer por causas diferentes, pero ya empieza a influir eso, ya empieza a traer un arrastre de cosas que van a dañar el hogar. Entonces imagínense un hogar donde los hijos ven que la esposa sí va y va nada más con ella, y luego ven que el papá no va, luego viene el tiempo o que es al revés, donde va el papá y la mamá ya no va, y los hijos dicen no, yo tampoco, y entonces empieza la descomposición. Empieza, ¿ve? Por eso es una de las cosas que el apóstol Pablo confrontaba el pecado en la gente. Aún en Pedro lo tuvo que reprender públicamente. Dice a Timoteo, entrega a estos dos que han salido con doctrinas diferentes a Satanás. Vamos a entregarlos a Satanás. Luego dice, van a venir tiempos en los cuales habrá doctrinas de demonios que prohibirán el matrimonio. ¿Ve? Porque era tan difícil esto, hermano. Volvemos a las palabras del apóstol en Efesios cuando dice, he aquí, el matrimonio es un misterio. Es un misterio. ¿Ve? ¿Cómo puede juntar dos mentes en una? ¿Cómo puede juntar los dos cuerpos? Sí los puede juntar en uno, pero dos mentes, dos almas, dos corazones, es muy difícil. Tiene que ser Dios completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Ve? Ahora, Pablo descubrió en él un don de continencia. Mire, tenemos que considerar factores muy importantes, y uno de esos hablábamos hace 8 días, de cómo se tiende a enfermar el cuerpo por la crisis de valores dentro del hogar. Usted va a encontrar hermanas enfermas de una cosa, enfermas de otra, a causa de las consecuencias que se están viviendo en los hogares. Muchos factores están contando. Entonces, digo pues
a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Tiene que haber una mentalidad. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Ahora, tomar esto con seriedad. Vamos a ir desglosando todo este capítulo poco a poco con la ayuda de Dios, para poder establecer los valores de cada quien y todo esto. Ahora, todo aquel que tiene un poco de conciencia espiritual entiende que el verdadero objetivo del hombre en la vida es acercarse y apegarse al Creador, a su palabra, a sus preceptos. ¿Ve? Ahora, es mucho mejor para una persona soltera, sin un yugo, sin una carga, y puede desenvolverse en una relación con Dios de una manera mejor o más satisfactoria para él que el hombre casado. ¿Ve? Muchos matrimonios es como traer una piedra de molino colgada al cuello. Es una insatisfacción total. ¿Ve? Ahora, entonces diríamos, bueno, sería mejor quedarse soltero, pero Dios no hizo al hombre para estar soltero. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, el apóstol Pablo lo da como una concesión y como un consejo. Ahora, pero si no hay don de continencia, mejor es casarse que estarse quemando. Estas cosas las tomamos. Mire, dentro de la cultura judía, ellos creen que los hijos de Aarón fueron castigados porque no eran casados. Ellos piensan que el rey Ezequías también fue castigado porque no se casó. Entonces Pablo tenía una lucha. Por un lado tenía los liberales gentiles que llegaban a la iglesia y traían una mujer que no era su esposa. Y por el otro lado llegaban a los judíos que decían, tienen que casarse. Y entonces Pablo estaba observando los dos lados y decía a unos, miren, bueno les fuera no casarse. ¿Ve? Y por el otro lado decía, de alguna manera el matrimonio tiene que tomar forma. Entonces, la mente del apóstol era una batalla tremenda. Por eso él dice en Macedonia, dice, de dentro yo tenía muchos temores y de fuera yo tenía muchos conflictos. Había conflictos con todos. Por eso nunca tenemos que salirnos de la palabra. Entonces, aunque los hijos de Aarón eran hombres justos y piadosos, y que se encontraban en un nivel espiritual muy alto, ¿ve? Y todo esto era porque estaban dedicados y sirviendo a la obra, ¿ve? Ahora, todo esto, usted sabe que de los reyes de Israel, Ezequías fue el mejor, fue de todos el mejor, ¿ve? Ellos
ven los hombres, ven sus condiciones y ven quiénes pueden aspirar a ser el Mesías para los judíos. Muchos hombres piadosos, muchos rabíes están considerados que cuando resuciten los muertos, uno de ellos va a ser el Mesías, porque ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. ¿Ve? Entonces ellos lo están esperando todavía, pero dentro de esos está el rey Ezequías. Ahora, Ezequías tenía una forma de llevar al pueblo de una manera tremenda, pero para ellos el no haberse casado era el problema, porque no era la voluntad perfecta de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante casarse? Ve, bueno, porque los que no se casaron, para los judíos, ellos fueron castigados con mucha gravedad para ellos. Nadab, Abiú, Ezequías, ¿ve? Ahora, ¿qué era? Buscaron desconectarse de este mundo material. Los hijos de Aarón no tenían completo su trabajo espiritual y entonces cometieron aquel error. Ahora, Pablo está diciendo a las viudas y a los solteros: quédense así, quédense. Ustedes deben de ver, y por eso le digo, tiene que entrar la gente en oración, en reflexión muy profunda. Tiene que entrar en una relación con Dios para saber si la esposa, para saber si la joven, para saber si es adecuada la formación de la pareja. ¿Ve? Es muy importante esto. Ahora, ¿qué es? Si no es así, tenemos una problemática muy fuerte cuando Dios no está de por medio. Ahora, estas estadísticas nos hablan, por ejemplo, de una forma que nos hacen meditar. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Ve? ¿Por qué dice que la mujer no se separe del marido? ¿Por qué no dice que el hombre no se separe de la mujer? ¿Por qué no dice así? ¿Sabe por qué? Porque es más fácil que la mujer se canse. Es más fácil que el hombre perjudique mentalmente a la mujer y ella busque la manera de liberarse. El hombre por lo regular no mide su conciencia, y por eso leí el Salmo 38. El hombre por lo regular piensa que nunca está mal, piensa que él siempre todo lo hace bien, que todo está correcto, y no le acusa su conciencia. ¿Por qué? Porque, como le digo, había un hombre en la Roma el apóstol, de los tiempos del apóstol, que se había casado 27 veces. ¿Ve? Era fácil, nada más se daba la carta de divorcio y se acababa todo. ¿Ve? Hoy en el matrimonio judío es tan estricto, aún para divorciarse es tan estricto, que mientras el círculo de rabíes no firmen esa orden de divorcio, ni la mujer ni el hombre pueden volverse a casar. ¿Ve? Y entonces hay mucha gente que está atada. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo tiene que investigarse hasta los testigos. Hasta los testigos. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fueron sus padres?
¿cómo es que vienen a testificar? ¿Bajo qué respaldo moral tienen esa dedicación de ser testigos? Ahora, fíjese a eso. Ahora imagínese el matrimonio. Imagínese el matrimonio. Entonces, Pablo está hablando y está diciendo esto. Ya yo lo digo en vía de concesión, ¿verdad? Yo tengo el Espíritu Santo, yo les aconsejo esto. Yo veo esta problemática en el hogar, yo veo que traen muchos problemas de relación conyugal, traen muchos problemas de relación de pareja. Entonces, miren, vamos a poner esto en orden. El hombre no tiene potestad sobre su cuerpo. Cumpla con la mujer, y la mujer igual, de la misma manera. Tienen que hacerlo de la misma manera. ¿Para qué? Para no dañarse mentalmente. ¿Ve? Entonces, hay una fuerte presión mental. Cuando un hombre toca a una mujer, ya necesita. Haga de cuenta que se abre una puerta, que siempre va a querer esto. Va a querer tocar a una mujer. ¿Ve? Hablando correctamente. Estamos hablando correctamente. ¿Ve? Mientras el hombre no toca a mujer, tiene un don, tiene una puerta cerrada, no hay problema. ¿Ve? Por eso el problema es cuando despertamos el sistema sexual mal encauzado a través de lo que fuera, películas, revistas, lo que fuera. Eso está mal, porque van a despertar un instinto que los llevan luego a ser psicópatas, ¿verdad? De hacer cosas y media terriblemente. Ahora, dice que la mujer no se separe del marido, porque es la que tiende a separarse. ¿Por qué? Porque se cansa, porque se fastidia, porque se enferma. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ya venía el hombre y decía: ya me voy, la abandonaba, se iba con otras, tenía más. ¿Cuál era el problema? ¿Ve? Nosotros vemos eso, es una plaga hoy en esta última edad, en esta situación. Entonces tenía estas estadísticas tremendas. Dice: la mayor parte de la población de 15 y más años de edad está unida. De 15 años y más está unida. Así lo indican las estadísticas en el 2018. Casi 3/5 partes, el 57%, se encuentra en una situación conyugal. Este es el matrimonio. Ahora, 57.6 está unido. En una situación de relación y todo. El 31.7 es soltera de la población. Estoy hablando en México. ¿Ve? Casada. Y el 10.7 divorciada o viudo o viudez. O viudez. ¿Ve? Ahora, entonces, separada, divorciada o en viudez. Esta estructura cambia radicalmente dependiendo de la edad de la población. Por ejemplo, en el grupo de 15 a 29 años, las proporciones son distintas.
Las personas solteras representan el 67.8% de 15 a 29 años. Ahora, entonces, la proporción de hombres unidos es mayor, 59.7%, que en las mujeres, 55.8%. La diferencia es prácticamente de 4 puntos. Ahora, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué es lo que tenemos? En las mujeres hay un grupo de 30 a 59 años casadas y en unión libre, representan un porcentaje muy alto del 71%. Ahora, todo esto me va a llevar ahorita a un punto. En este 57% hay una interrogante a si es felizmente casado o en unión libre, si son felices. Luego estos solteros muchas veces tienen hijos, pero no están casados. Se mantienen sin una responsabilidad. Dentro de estos están las madres solteras, ¿ve? Con hijos, 1 o 2, están contando aquí. Entonces, lo que quiero mostrarles es que vea la situación crítica en la que vive el sistema. Ahora, de estos 10, la mayoría son divorciados. Póngale usted que sean 8%. Ya estamos hablando de 8 millones de divorciados. De esos 8 millones de divorciados, ahora ponga 2 personas, ¿verdad? Son 8% de los hombres están divorciados. Bueno, ya con la mujer ya se va de 100 millones, se va a 16 millones de personas fracasadas. Ahora póngale ahí 2 hijos en un promedio. Ya está hablando de 4 personas por matrimonio en promedio en una infelicidad terrible, terrible. Por eso vemos la situación crítica en la que está el mundo. Estoy hablando solo de México. Si esto lo llevamos al campo mundial, imagínese usted. ¿Ve? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde cabe? ¿Qué porcentaje? ¿Ve? Dentro de esta parte soltera están homosexuales, están lesbianas, está todo en un caos. Este 57% es una infelicidad. En el 56%. Entonces, ¿dónde podríamos hallar nosotros bendición? ¿Dónde podríamos hallar nosotros estabilidad? ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que vemos? Fíjese bien, en contraste, en quienes declararon que están en unión libre, las cifras pasaron al 57.2%. O sea, la mayoría está en unión libre. ¿Qué es
¿A dónde nos lleva? En el grupo de 15 a 19 años, el indicador de quienes declararon unión libre presentaron un 21 puntos porcentuales. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Matrimonios. En los años recientes, la información de matrimonios derivada de registros administrativos muestra que hubo un aumento entre el 2010 y el 2012. Hubo más matrimonios, 2010-2012. A partir de este año empezó a descender la cifra de matrimonios, aunque en forma moderada en los siguientes 2 años. Del 2014 al 2017, el decremento de entre 15,000 y 20,000 matrimonios anualmente en México. O sea, entre 15,000 y 20,000 personas ya decidieron no casarse. No nos casamos. Vamos a entrar en unión libre. Por otra parte, de los 528,678 matrimonios registrados en el 2017, en total 528,008 fueron unidos entre un hombre y una mujer. 2,600 matrimonios corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo. Va subiendo todo el desgaste. ¿Ve? Entonces, de acuerdo a los registros, se registraron en el 2010 689 matrimonios entre personas del mismo sexo. En el 2010 hubo 689 matrimonios homosexuales, hombre y hombre o mujer, mujer. ¿Ve? Dice, ahora, en el 2017 hay un incremento de este tipo de matrimonios. Se registraron 1,264 matrimonios entre hombres y 1,406 entre mujeres. ¿Ve? O sea, todo lo que va subiendo, hermano. Del 2010 al 2017 ya encontramos un desorden tremendo. ¿Ve? Dios ahora está trabajando en los campos diferentes de una manera ya muy individual. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vemos? En el 2010 hubo 567,943 matrimonios. En el 2017 hubo 526, casi 40,000 matrimonios menos de un hombre con una mujer. Pero de una mujer con un hombre, de un hombre con un hombre subió un 50% y de una mujer con una mujer subió más del 50%. ¿Qué nos está mostrando esto? Una terrible desgracia. ¿Ve? Divorcios. Con base en registros administrativos contra la tendencia a la baja de los matrimonios, en los últimos años en México, en lo referente a divorcios, el indicador ha ido a la alza. En el 2010 fueron 86,000 divorcios. En el 2013 la cifra se fue a 109,000 y en el 2017 a 150,000 divorcios.
¿Qué nos hace ver esto? Los hogares en un caos, hermano. Es una tragedia esto. ¿Ve? Es una desgracia. Lo estamos viendo en un número de estadísticas. Entonces, 147,000 matrimonios son relativos a personas de diferentes sexos, o sea, un hombre y una mujer. En el 2013, las disoluciones corresponden a cónyuges del mismo sexo. Es importante acotar que sobre estas últimas fue en el 2014 cuando se registraron los primeros casos, solo 41 divorcios homosexuales. ¿Ve? ¿Cómo el diablo lleva a la idea de decir somos mejores 2 hombres o 2 mujeres que un hombre y una mujer? Esto nos va ampliando. Por eso está diciendo Pablo, no se case, y si se separa, reconcíliese con su marido. Que no haya un divorcio. ¿Ve? Pero si se separa, quédese sin casar. Esto es muy importante, hermano. Le digo, el matrimonio es la cara de las iglesias. ¿Ve? Si tenemos matrimonios fuertes, fortalecidos, unidos, el Señor le llamó a esto Shalom Bait. ¿Qué es Shalom Bait? Paz hogareña. Para eso el hombre tiene que trabajar mucho para tener paz en el hogar. ¿Ve? Acuérdese, somos culpables muchas veces de enfermar a las esposas. ¿Ve? Estoy hablando de los nervios, estoy hablando de la situación crítica. ¿Ve? Imagínese cómo vive un hogar donde el hombre engaña a la mujer. ¿Cómo vive esa mujer? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a engendrar? ¿Cómo va a traer hijos? Mal, ¿ve? Emocionalmente. Por eso hoy encontramos un mundo de jóvenes con resentimiento. ¿Qué hacen en el resentimiento? Se rapan esta parte, se meten un tubo aquí en la oreja, se meten un palo aquí en la nariz, se meten un fierro aquí en la lengua. Es una expresión de rebeldía contra todo. Todos tatuados en la cárcel. ¿Por qué? Porque fueron engendrados en hogares donde había muy poca estabilidad emocional. Casi no había paz hogareña. Por eso David dice: siento que mi espalda como un campo donde ha arado una yunta. Mi cabeza está, mi pecado está siempre. ¿Ve? Tremendo esto, hermanos. Ojalá que lo reproduzcan, lo vean, lo analicen, pero estamos trabajando en un campo. Hay un momento en el que Pablo dice: ¿sabes qué? Si en tu hogar es un caos, si es un infierno, mejor sepárate, porque a paz nos llamó el Señor, no a llevar un yugo. ¿Ve? Es eso, hermanos, es eso la cosa. El nuevo nacimiento nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Bueno, póngase de pie, vamos a
a terminar este tema y vamos a entrar en lo siguiente, que es el servicio general. ¿Qué es? Gloria al Señor.